En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Los avances en telecomunicaciones y en especial el éxito que ha tenido la tecnología celular nos generan inquietudes en temas de salud que consideramos pertinentes. ¿Existirá una relación entre algunas enfermedades y las señales que produce esta tecnología? En esta emisión de Contraseña les contaremos qué son los campos magnéticos y analizaremos con la ayuda de los profesionales del ITM los niveles a los cuales estamos expuestos en nuestra vida diaria. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Existe en verdad un magnetismo o más bien una electricidad del amor que se comunica por el solo contacto de las yemas de los dedos. Abate Galiani. Los campos electromagnéticos son ondas conformadas por campos eléctricos y campos magnéticos. Es una interacción de cargas positivas, negativas, y ellos llevan una energía que es la onda electromagnética. La diferencia entre campo eléctrico, campo magnético y campo electromagnético se debe principalmente a la frecuencia a la cual están asociadas. Cuando hablamos de bajas frecuencias tenemos que hablar de campos eléctricos y magnéticos por separado. Si estamos hablando en altas frecuencias, estos campos van acoplados y podemos mencionarlos como campos electromagnéticos. En física, hercio es la cantidad de veces por segundo que se repite una onda. Así que si una onda se repitiera solo una vez en un segundo, diríamos que ella mide un hercio. Una onda de baja frecuencia es aquella que se repite pocas veces en un segundo, y una onda de alta frecuencia es la que se repite muchas veces. Un campo es la interacción de aquellas ondas eléctricas definidas como un campo eléctrico o un campo magnético, ¿cierto? Y entre ellas, al interactuar, pueden estar en bajas frecuencias o en altas frecuencias. Es un rango de frecuencias que va desde 0 Hz hasta los rayos gamma cósmicos, y en altas frecuencias se define, por ejemplo en ondas microondas se definen a partir de 1 GHz. A partir de la frecuencia de 1 GHz nosotros estamos hablando ya de altas frecuencias o de ondas de microondas. En la naturaleza podemos encontrar campos eléctricos en la formación de las tormentas. Por ejemplo, cuando se está acumulando las cargas en las nubes se genera una diferencia de voltaje y ahí podemos medir un campo eléctrico. Pero es un campo eléctrico a una frecuencia directa o una frecuencia cero. Los campos magnéticos en la naturaleza los podemos encontrar, por ejemplo, en los imanes. También un imán genera un campo magnético, pero también a una frecuencia DC o cero. Todo dispositivo que tiene un movimiento, pues que está conformado o que dentro de él hay un movimiento de cargas, está generando un campo eléctrico o un campo magnético. Cualquier dispositivo que lo conforman cargas eléctricas está provocando o está generando esos campos electromagnéticos, sea un campo eléctrico o un campo magnético. La interacción de esas cargas o de esos campos son los que generan las ondas electromagnéticas. El interés sobre evaluar la posible influencia de los campos magnéticos o eléctricos en la salud surgió más o menos a mediados de los 70 con un artículo publicado por un par de epidemiólogos donde asociaban los campos magnéticos producidos por las líneas de alta tensión con leucemia infantil. A raíz de ese estudio entonces empezó una serie de investigaciones
sobre la posibilidad de que los campos magnéticos o eléctricos pudieran generar problemas en la salud. Inicialmente toda la atención se concentró en los campos magnéticos producidos por el sistema eléctrico, ¿cierto? Porque es principalmente lo que nosotros vemos, las líneas de alta tensión, las subestaciones, los transformadores, y de ahí que se empezó a investigar principalmente a la frecuencia de estos campos, que es la frecuencia industrial. Sin embargo, también empiezan a aparecer una serie de electrodomésticos que generan también campos magnéticos a esta frecuencia y con una magnitud incluso superior a la que podríamos encontrar parados justo, por ejemplo, debajo de una línea de alta tensión. Por ejemplo, a nivel de los hogares, una fuente muy importante de campos magnéticos son los secadores de cabello. Igual, por ejemplo, las rasuradoras eléctricas, pero aquellas que funcionan conectadas a la red. También es los relojes despertadores que están también conectados a la red. Y cualquier equipo que esté conectado a la red va a generar un nivel de campo que puede ser bastante, un poco elevado. Cuando regresemos de la siguiente pausa, realizaremos mediciones de campos magnéticos en una oficina y cerca a una antena de operador celular para saber si los niveles emitidos allí superan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ya regresamos. Si estás pensando en hacerte profesional, elige una institución de alta calidad. En el ITM tenemos 23 programas de pregrado y 6 de posgrado. Inscripciones abiertas hasta el 4 de junio. Mayores informes en www.itm.edu.co. ITM, primera institución universitaria pública en Colombia con acreditación en alta calidad. En esta segunda parte de nuestro programa buscaremos cuáles son los dispositivos que generan estos campos y si existen niveles de potencia que puedan poner en riesgo nuestra salud. Hay muchos dispositivos y son los dispositivos electrónicos los que generan esos campos electromagnéticos. Hay redes eléctricas de alta tensión que a pesar de estar a bajas frecuencias también generan campos eléctricos y generan campos magnéticos, que en conjunto son un campo electromagnético. Dispositivos como celulares, como radios, como transformadores, como las baterías, todo dispositivo electrónico genera una onda electromagnética o un campo electromagnético. En un espacio como una oficina, cualquier equipo o aparato que consuma energía eléctrica va a generar campos eléctricos y campos magnéticos. Dependiendo del equipo, puede generar campos en determinadas frecuencias, pero principalmente cuando hacen uso de la energía eléctrica que tomamos de la red, los campos que se generan son de lo que se considera frecuencia industrial, que para el caso de Colombia son 60 Hz, la frecuencia a la cual se genera la energía eléctrica. Para poder realizar la medición de estos campos se requiere de un equipo especial, que es un medidor de campo magnético y específicamente adaptado para medir la frecuencia de los campos producidos por el uso de la energía eléctrica, que es 60 Hz. Este equipo tiene en esta parte 3 bobinas ubicadas ortogonalmente. Cada una de las bobinas lo que hace es, cuando están inmersas en un campo magnético, se induce en ellas una corriente muy pequeña y esa corriente es convertida a través de la parte de los circuitos electrónicos en un valor de campo magnético. En este momento entonces vamos a realizar la medición del campo magnético generado por un par de equipos de oficina que tenemos aquí, como un computador y un ventilador. Entonces, la fuente de los campos se encuentra en el espacio donde principalmente se hace el uso de la energía eléctrica, donde va a estar, por ejemplo, la fuente de alimentación, que en este caso no sabemos dónde se encuentra, pero podemos identificarla a medida que acercamos el medidor y encontramos cómo los niveles de campo van aumentando. De lo que vemos aquí abajo de unos 16, un poco más de 16 miligauss. Ahora, en este otro electrodoméstico, que es un ventilador, podemos encontrar valores ya un poco más altos, como de casi
valores un poco más de 140 miligauss, valores de cerca de los 200 miligauss, un poco más. Pero lo importante también es determinar que los campos magnéticos decaen exponencialmente con la distancia. Entonces aquí bien cerca tenemos casi 200 miligauss, pero con que nos alejemos un par de centímetros, este valor cae aproximadamente a un cuarto, menos de 50 miligauss. Es muy importante tener en cuenta este comportamiento de los campos magnéticos porque eso nos permite obtener, digamos, un parámetro para limitar nuestra exposición. Si sabemos que hay una fuente de campo importante como este ventilador, basta con que nos retiremos una distancia prudente, un metro, y con eso vamos a estar seguros de que los niveles a los cuales vamos a estar expuestos van a ser muy bajos. Es una característica de estos campos. Existen límites de exposición establecidos por organismos internacionales. El más reconocido es el que estableció la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante, IGNIR por sus siglas en inglés. Este organismo establece que en el caso de los campos de frecuencia industrial 60 Hz, el nivel máximo de exposición permitido para las personas debe ser inferior a más o menos unos 830 miligauss. Y ese valor fue el que adoptó Colombia a través del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas para todas las digamos, instalaciones en las cuales se generen o se encuentren este tipo de campos. Los niveles deben estar por debajo de esos valores para la seguridad de las personas. Como hemos visto en el espacio de esta oficina, no se encontraron mediciones que superaran los estándares de seguridad de las normas nacionales. Pero también existen otros lugares donde los campos magnéticos representan un potencial riesgo. A continuación, realizaremos mediciones de alta frecuencia con un instrumento recientemente adquirido por el ITM, cerca de una antena de operador celular. Ya con la llegada de la telefonía móvil y la aparición de muchas estaciones base para poder dar cobertura a los usuarios, la gente empezó a preocuparse sobre la posibilidad de también si hay forma en que estos campos producidos por los teléfonos móviles, las estaciones base, podrían generar algún tipo de afectación en la salud. Y de ahí empezó entonces a plantearse el estudio por el lado de las altas frecuencias, sin dejar de lado también investigar en bajas frecuencias. Existen equipos de medición para esos campos electromagnéticos como un analizador de espectro, donde nosotros conectamos una antena. Pueden haber antenas omnidireccionales para hacer la medición o pueden haber antenas directivas conectadas a un analizador de espectro. Es lo que nos va a generar es la medición en frecuencia de la intensidad del campo eléctrico o el nivel de potencia que lleva esa onda electromagnética, expresada en vatios o expresada en campo eléctrico, voltios por metro, o campo magnético, amperios por metro. Bueno, en este momento estamos frente a una antena de telefonía móvil de un operador celular. Lo que vamos a hacer es realizar una medida del nivel de potencia que está emitiendo esa antena a este nivel, donde nosotros tenemos una antena con un equipo de medición de ese nivel de potencia. Entonces, el equipo con el que vamos a medir es un analizador de espectro. Él va hasta 3 GHz de frecuencia, hasta 8 GHz. Nosotros podemos medir señales que tengan una frecuencia hasta de 8 GHz y tenemos una antena. Esta es una antena logoperiódica, que es la que está recepcionando la señal. Hay varias opciones de configuración. Nosotros comenzamos pues con la tecla de frecuencia, que es el rango donde nosotros vamos a medir. Entonces en este momento la tenemos ubicada entre 800 y 1 GHz de frecuencia, que es la banda donde está operando esa antena de telefonía móvil. Lo que podemos visualizar acá es el nivel de potencia. El equipo también nos sirve para nosotros poder medir el nivel de campo eléctrico. Entonces, luego de tener un esquema de conexión o de montaje para hacer las medidas, el equipo ya está configurado y nosotros podemos visualizar que en la banda de frecuencia en la que está operando la antena tenemos un nivel máximo
en la frecuencia de 871 MHz con un nivel de potencia de menos 18.4 dB milivatios. Los celulares tienen una sensibilidad de menos 80 dB milis, que es el nivel mínimo que le puede llegar a un celular en potencia. En este momento nosotros acá estamos censando un nivel de menos 19 dB milis. Menos 19 dB miles a tan solo 60 metros de una antena celular es el valor normal que se encuentra en cualquier otro lugar de la ciudad y equivale a menos del 1% del valor máximo tolerado por la norma. Pero si los niveles son tan bajos, ¿por qué cuando acercamos un celular a un instrumento de sonido pasa esto? Antes de que suene o que entre una llamada, ya el teléfono está en contacto con una estación base y al recibir, digamos, la información sobre que entra una llamada, lo que hace es generar unos niveles de campo electromagnético que pueden interferir con los elementos que están a su alrededor. Y una de las principales formas en que nos damos cuenta de esa interferencia es con el acoplamiento que se produce, digamos, con los baffles o con las grabadoras que están cerca de este teléfono. Es simplemente los campos electromagnéticos que está generando este teléfono móvil, cómo se acoplan con los circuitos electrónicos del equipo de sonido grabadora, y eso lo transforma en sonido que lo manda a través de los baffles. Uno de los principales digamos, reparos que se le hace a toda esta información con respecto a si los campos electromagnéticos pueden o no afectar la salud es que lo que existe hasta el momento y las recomendaciones que existen en el momento son para establecer límites con, digamos, afectaciones a corto plazo. El problema es que todavía no se ha podido establecer qué pasa a largo plazo. Entonces no sabemos si el hecho de estar 10, 20 años expuestos a unos campos electromagnéticos puedan finalmente afectar o no la salud. No se ha podido, digamos, llegar a una conclusión al respecto. Aún falta mucho por investigar con respecto a la forma como los campos magnéticos afectan nuestra salud. Pero lo que sí es cierto es que existen aplicaciones e instrumentos en el campo de la salud que pueden ayudarnos a mejorar nuestras vidas. Estamos en el equipo de resonancia magnética del Hospital General de Medellín. Aquí atrás tenemos un equipo de resonancia magnética. Es un equipo que nos sirve para visualizar diferentes partes de nuestro organismo, para mirar cuando hay procesos infecciosos, tumorales, cuando hay ruptura de tendones o meniscos. Este equipo es muy utilizado en las lesiones deportivas, como lo habrán escuchado continuamente en las noticias. Cuando un jugador de fútbol se lesiona los ligamentos cruzados o los meniscos, por lo general este es el examen al que deben acudir para tener un mejor diagnóstico y así el médico definir qué procedimiento, qué tratamiento va a tener con ellos. La función que cumplen los equipos de resonancia magnética es enviar una señal de radiofrecuencia al cuerpo. Esto hace que se estimulen nuestros átomos de hidrógeno, generando una señal que la va a captar la antena del equipo y la va a enviar hacia el resonador. La diferencia entre una resonancia magnética y unos rayos X convencionales es mucha, ya que los rayos X convencionales solamente van a mirar fracturas óseas o van a mirar el tejido blando del abdomen o el tórax. En cambio acá se pueden evaluar más profundamente los órganos, los músculos, los tendones y las diferentes partes del cuerpo. El equipo de resonancia magnética no tiene ninguna contraindicación hasta el momento demostrada. Sin embargo, se hizo un estudio años atrás con unos niños que fueron expuestos a campos magnéticos durante su gestación. Se demostró en ese estudio que había un 68% de posibilidades de que los niños tengan problemas cardíacos. Las investigaciones en esta temática son bastante complejas porque no hay forma, digamos, de aislar a una persona y decirle que no va a estar en ningún momento afectada por los campos electromagnéticos. Siempre en donde estemos van a haber campos magnéticos, campos eléctricos, campos electromagnéticos producidos por diferentes fuentes. Entonces eso ha llevado a que las investigaciones hayan encontrado o hayan llevado a resultados contradictorios e inconsistentes. Entonces en dos países pueden realizar un estudio
igual, pero van a llegar a un diferente resultado. Debido a todo eso, entonces es que la OMS ha tratado de recopilar toda la información y poder sacar un resultado global. Pero hasta el momento lo que se ha dicho es que no hay evidencia científica que respalde que hay una afectación en la salud, pero que sí lo importante es que hay que seguir investigando y que no se puede dejar pues como un tema ya finalizado. Cuando regresemos de la siguiente pausa, visitaremos Parque I, uno de los sistemas de laboratorios más importantes del país, para conocer otras aplicaciones que se están investigando en el ITM sobre los campos magnéticos. Si estás pensando en hacerte profesional, elige una institución de alta calidad. En el ITM tenemos 23 programas de pregrado y 6 de posgrado. Inscripciones abiertas hasta el 4 de junio. Mayores informes en www.itm.edu.co. ITM, primera institución universitaria pública en Colombia con acreditación en alta calidad. En esta emisión de Contraseña, hemos hablado de diversas aplicaciones e instrumentos donde se encuentran los campos magnéticos y los riesgos que podrían tener para la salud. En esta última parte de nuestro programa hablaremos de una investigación en ingeniería de tejidos que se desarrolla en Parque I. Esto comenzó en el doctorado. Cuando hice mi doctorado lo hice a través del estudio de cómo los campos magnéticos afectaban el cuerpo humano. Nosotros empezamos a trabajar en el doctorado la estimulación con campos magnéticos para la consolidación de fracturas óseas. Eso lo hicimos con la clínica Valle de Lili, con un médico ortopedista que nos acompañó durante ese proceso. Y en el trabajo de doctorado mío hicimos un modelo computacional donde cogíamos las piernas de unos pacientes, hacíamos en el modelo la estimulación con campos magnéticos a diferentes frecuencias y diferentes intensidades de campo magnético y mirábamos cómo ellas se inducían al interior del tejido óseo y observamos pues, el comportamiento de las variables para cada uno de los modelos computacionales que realizamos. Y nosotros hicimos un estudio clínico junto con la Valle de Lili, donde evaluamos un equipo simulador de campo magnético para la consolidación de las fracturas. Ahí inició la parte de estimulación con campos magnéticos. Posteriormente al estudio clínico hicimos un estudio celular donde estimulamos células óseas y células de tejido epitelial, células de piel específicamente, también con campos magnéticos y miramos cómo era su comportamiento, si ellas morían o si ellas crecían y observamos dentro de las señales que nosotros evaluamos, observamos que unas de ellas aceleran el proceso de crecimiento de tejido de piel, de células de piel. Entonces al acelerarse el crecimiento de las células de piel, vimos pues que había como un potencial para trabajar posteriormente en ingeniería de tejidos, que es lo que ahorita estamos como retomando nuevamente acá en el ITM. La técnica que nosotros utilizamos es la técnica de electrohilado o de electrospinning. Allí lo que se hace es sobre un material que es nanoestructurado, se crean materiales biocompatibles, se utilizan, se crean unas nanoestructuras, unos scaffolds nanoestructurados con diferentes tipos de materiales o biomateriales y sobre él son depositadas las células. Entonces lo que hicimos fue, lo que vamos a hacer en un proyecto que tenemos con la Universidad de Antioquia, la UPB, es que construimos el material, mejor dicho, lo construimos, lo mezclamos, utilizamos un biomaterial, lo mezclamos con un disolvente, diferentes tipos de materiales vamos a evaluar, lo metemos allí en el electrospinning, nos generan los scaffolds y sobre los scaffolds vamos a depositar las células. Una vez depositadas las células hacemos estimulación eléctrica para mirar si las células pueden proliferar o adherirse o generar cierto efecto que puedan darme un potencial de ingeniería de tejido, un potencial de creación de un tejido. Si una persona está, interesada en limitar su exposición a los campos eléctricos o magnéticos, lo que puede hacer es estar alejada de lo que son fuentes conocidas de estos campos. Entonces, si dentro de su casa o dentro de su habitación tiene algunos elementos, equipos electrodomésticos que generan estos campos, si la persona quiere estar más tranquila, pues puede sacarlos de su habitación para sentirse más segura. Sin embargo, si está también muy interesada, lo que puede hacer es realizar un estudio de medición de campos magnéticos al interior de su hogar, como para constatar efectivamente cuáles son los niveles que genera cada uno de sus equipos y compararlo contra la normativa internacional para ver si están por debajo de los límites recomendados. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión@itm.edu.co.
También los invitamos a buscar en Facebook el fanpage de Contraseña. Hasta pronto.